día miércoles continuaremos con el tema que ya dejábamos ayer, acerca de las profecías del Antiguo Testamento que hablan sobre nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar para entrar de lleno a nuestro estudio, a nuestra reflexión, y hoy vamos a destacar algunas otras profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron, algunos textos del Antiguo Testamento que tenemos que claramente hacen referencia al Mesías y se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo. Lo que hacíamos ayer y hoy lo que haremos es una reflexión sobre el valor que tiene la Sagrada Escritura para nuestra vida y cuán importante es que nosotros afiancemos nuestra fe en lo que la Biblia nos muestra, en la revelación de Dios a través de la Escritura. Por eso vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Padre Santo y bueno, venimos ante tu presencia suplicando que tu Espíritu Santo ilumine nuestros pensamientos. Queremos que tú guíes lo que nosotros reflexionamos a fin de que tu palabra pueda llenar nuestros corazones, pueda fortalecer nuestra vida y pueda ayudarnos a crecer en la fe. Oramos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para este día, continuando con la reflexión que hacíamos desde el día de ayer sobre la importancia de la unidad de las Escrituras, cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento son uno solo, yo quiero solo destacar la actitud que debemos tomar. Ya lo mencionábamos, de hecho se ha mencionado en varios días, no solamente esta semana, sino en otras ocasiones, siempre en esta lección de este trimestre, pero creo que es importante recordar las palabras de Jesús a los judíos, allá en San Juan 5:39. Ustedes escudriñan las Escrituras porque les parece que ahí tienen la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor Jesucristo. Hay peligro en convertir a la Biblia en un fin en sí mismo. Eso es un hecho. No lo podemos negar. En la reprensión de Jesús está ese hecho. Hay peligro. Hay peligro en que convirtamos a la Escritura en un amuleto. Hay peligro en que nosotros convirtamos al libro, a las páginas de este libro, en simplemente un amuleto para tratar de tener fortuna, para tratar de alcanzar estabilidad, lo que sea. Yo no digo que esté mal que alguien tenga su Biblia abierta en el Salmo 23, Salmo 91, pero el problema es que si la Biblia está abierta en la sala, ahí en la casa, pero no ha llenado mi corazón, entonces no sirve de nada. Y lo digo con todo el amor del mundo, pero no funciona así. La Biblia funciona cuando llena nuestro corazón. Ahora, ¿cómo debe llenar nuestro corazón? Debe conectarnos con Jesús. Si no está conectada con Jesús, tampoco funciona. Y eso se ve clarito con la experiencia del pueblo de Israel. Bueno, se dice que Gilel, uno de los grandes maestros de la antigüedad para los judíos, enseñaba que uno que ha atesorado para sí las palabras de Torá, o de la Torá, de la ley, del Pentateuco, ha adquirido para sí la vida del mundo venidero. Es decir, pensaban que si se podían de memoria el Antiguo Testamento, quiero decir, seguramente con eso ya bastaba, ya con eso ellos tenían garantizada la vida eterna. No es de extrañar que muchos llegaron a la práctica de creer que con solo anotarse los textos bíblicos en los flecos de los trajes, de las túnicas, en la cabeza, con eso ya estaban cumpliendo con lo que la ley requería. Porque a veces podemos ser muy buenos para observar la ley y no para entender el Espíritu. Por eso dice Pablo que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, haciéndose eco quizás de las palabras de Jesús, cuando Él dijo, mis palabras son vida, y no queréis venir a mí, dijo el Señor Jesús. Porque la palabra viva de Jesús llena el corazón cuando estamos dispuestos a ser guiados por Él. Por eso tenemos suficiente evidencia. Y hablando de la persona de Jesús, como decíamos ayer, el cumplimiento de las profecías que se centran en Jesús nos dan suficiente evidencia para anclar nuestra fe. Hay
cualquier cantidad de textos. Las estimaciones varían dependiendo del estudioso que haya identificado los textos del Antiguo Testamento con los textos del Nuevo Testamento, pero aunque varíen, se sabe que hay cientos de predicciones del Antiguo Testamento sobre el Señor Jesucristo, que si una de ellas no se hubiera cumplido, entonces Jesús no sería el Mesías. Pero cuando vamos a la Biblia y leemos el testimonio que nos dan los evangelistas, entre ellos Juan, el que estamos estudiando en este trimestre, es claro que Jesús cumplió con cada una de las predicciones que lo señalaban. Por lo tanto, Jesús es el Mesías. Por eso Pablo podrá decir allá en 1 Corintios 15 que Jesús murió conforme a la Escritura y que resucitó de los muertos conforme a la Escritura. Para Pablo era claro, Jesús cumplió las Escrituras. Y lo vemos acá. Si tú lees, por ejemplo, en el Salmo, o en el Juan, quiero decir, en Juan capítulo 12, y lee todo el capítulo, te invito a que leas todo el capítulo, pero cuando lees ahí te encuentras primero con la entrada triunfal de Jesús, y ahí aparecen dos cosas muy interesantes. La primera es las alabanzas que le prodigan, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esto estaba profetizado en el Salmo 118, verso 26. Puedes hacer la comparación y dices, sí, claro, aquí está este canto triunfal, aquí se cumple en Jesús. Luego, cuando sigues leyendo, te das cuenta que por ahí Jesús entra en Jerusalén montado en un asno, en un pollino. Es decir, era su entrada triunfal como los reyes de la antigüedad. Esto debería haber recordado la entrada de Salomón cuando fue entronizado. Pero no solamente eso, en Zacarías capítulo 9, verso 9, se da una profecía directa sobre el Mesías entrando a Jerusalén. Ahora también tenemos la traición hecha por Judas sobre Jesús estaba profetizada. Sí, ahí está profetizado en el Salmo 41:9 cómo el amigo traiciona a aquel con el que compartía el pan. Eso era terrible porque hasta el día de hoy una comida solamente se comparte con alguien cercano, ¿sí? Especialmente en Medio Oriente. Pero también en nuestros círculos podemos darnos cuenta que una comida generalmente la compartes con alguien cercano. Es decir, si tú invitas a alguien a comer es porque es alguien cercano, por lo general. Y que esta persona te traicione, pero eso estaba profetizado. Estaba profetizado que Jesús sería traicionado. Y también cuando vas a Zacarías, capítulo 12, te encuentras con la profecía que nos señala las heridas de Jesús. Y una profecía que de hecho va más allá de lo que le pasó a Jesús cuando fue torturado, crucificado. ¿Por qué? Porque señala el hecho de que verán al que traspasaron, dice Zacarías. Así que señala el triunfo de Jesús. Jesús triunfó sobre la muerte. A sus discípulos se les presentó y les enseñó las marcas. Pero Apocalipsis capítulo 1 señala que cuando Jesús venga por segunda vez, todo aquel que no quiso creer, especialmente los que lo traspasaron, verán al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, verán sus marcas y entonces reconocerán quién es realmente el Señor Jesús. Así que hay suficiente evidencia, mi hermano, mi hermana, para que tú puedas afianzar tu fe en la persona de Cristo Jesús. Tal vez, y debo admitir, a veces nosotros hemos cometido el error, los predicadores quiero decir, de señalar todo lo accesorio de la Biblia. Nos encanta, ¿no?, ver todos los detalles, todos los elementos bonitos ahí con los que podemos demostrar nuestra erudición. Y tal vez hemos hecho como los judíos, que hemos desprovisto a la palabra de Jesús. Y esto es peligroso porque, como decía, eso le pasó a los judíos, es la experiencia de los judíos. Conocían la Biblia, tenían la doctrina correcta, la entendían bien, sabían las profecías, las comprendían bien,
sabían dónde nacería el Mesías, sabía de qué tribu, sabía del linaje, todo eso lo sabían, pero no pudieron conectarlo con Jesús. Y cuando Jesús apareció y se reveló ante ellos, se mostró ante ellos, no lo aceptaron, porque no encajaba con su forma de querer entender las Escrituras, aun cuando tenían todas las verdades. Ellos tenían la reforma pro salud, tenían el sábado, pero se habían vuelto meramente legalistas, porque habían convertido en un fin en sí mismo esto. De hecho, hace poco vi el comentario, un excelente comentario, que un amigo mío puso señalando una publicación. Alguien ponía ahí en una publicación: ha llegado el tiempo en que hay conservadores liberales en la iglesia, y la publicación iba tendiente a decir que los conservadores son los mejores en la iglesia. Y me gustó la respuesta de este amigo mío, porque dice: los adventistas del séptimo día no son conservadores ni liberales, son cristianos que aman a Jesús, que guardan sus mandamientos, que viven para Jesús. Esos son los cristianos de verdad. No estamos peleando, no estamos en una facción, no estamos tratando de ver quién es el del lado correcto, porque al final los seres humanos, y lo voy a decir con toda honestidad y con todo el amor del mundo, los seres humanos nos equivocamos. Lo que necesitamos es ir a Jesús, beber de la palabra de Dios y vivir lo que Dios nos enseña. Cada uno va a crecer según Dios le va guiando. Pero como dice el apóstol Pablo, ¿quién eres tú que juzgas al siervo del amo? El amo es Dios. Sí, tenemos que tener cuidado con eso. No despojemos a la Biblia de Jesús. No nos concentremos en los detalles. Vayamos a Jesús. A veces estamos tan concentrados en algunos detalles. Hay quien quiere saber dónde específicamente Jesús anda en el santuario celestial, queriéndole poner un GPS para averiguar en qué paso anda, cuando la Biblia ya nos ha dicho qué es lo importante del santuario celestial, cuál es la función central del santuario celestial. Muchos quieren, como los judíos, poner el acento en cada cosa que se hace o no se hace en sábado, y ya está el principio. El principio es que debemos amar a Dios, que debemos amar al prójimo, que el sábado es un día de delicia que no debe ser ocupado para nuestro deleite y beneficio, en el sentido de simplemente satisfacer nuestros deseos egoístas, sino que debe ser usado para la recreación del pueblo de Dios. La persona, la familia, debe ser usado para que sea un verdadero deleite, y el verdadero deleite está en hacer la voluntad de Dios. Para eso es el sábado. No, por eso, y ahí quería corregir esto para que no se entendiera mal. El sábado es un deleite y es nuestro deleite, pero el deleite está en hacer la voluntad de Dios. Pero a veces nosotros queremos ir midiendo quién está más cerca de ser el santo que guarda el sábado correctamente, cuando nadie lo hace. Pero todos tenemos la oportunidad de hacerlo, tomados de la mano de Jesús. Si tan solo nos dejamos guiar por Jesús, que es la palabra viva, entonces creo que podremos vivir experiencias lindas como hijos de Dios. Por eso termino yo esta reflexión diciendo: aférrate a Jesús y a su palabra, estúdiala, léela, disfrútala, no para tratar de ver cómo viven los demás, sino para que Dios transforme tu corazón, para que Dios te ayude a ti a ser cada día un mejor hijo suyo, que sirve a los demás, que apoya a los demás, que los levanta cuando están caídos, que los guía a Jesús, porque la Biblia nos guía a Jesús. De nuevo, no quitemos a Jesús de la Escritura. Por favor, no lo quitemos. Pero aférrate bien a lo que has aprendido. Tenemos suficiente evidencia. Aquí solo mencioné algunas profecías que señalaban parte del ministerio de Jesús. Hay muchas más, como cuando partieron entre sí sus vestidos, o más bien y echaron suerte sobre sus ropas.
es lo que dice el texto. Echaron suerte sobre sus ropas, eso estaba predicho, como el hecho de que no quebrarían ni uno de sus huesos en la cruz. Es sorprendente cómo el testimonio de los evangelios deja claro que Jesús no le lastimaron ni un hueso porque Él es la ofrenda perfecta. Hay tantas profecías que se cumplieron en Jesús, y cuando nosotros luego analizamos el resto de profecías de la Biblia, como las escritas en Daniel y en Apocalipsis, nos damos cuenta que cuando vamos a la Biblia y nos dejamos guiar por Dios y abrimos el corazón para que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, somos bendecidos ricamente. Nuestra vida es fortalecida, la fe es fortalecida. Así que yo quiero terminar con una pregunta. Y la pregunta es esta. ¿Estás seguro de lo que crees? ¿Has afianzado tu fe en la Escritura? Aquí no se trata de creer en lo que dice un pastor, un predicador, el doctor, el teólogo. No. Ve a la Biblia, aférrate a la Biblia y sostente en la Biblia, porque la Biblia es la piedra de toque para examinar nuestras creencias, nuestra conducta, nuestras prácticas, todo. Así que hoy te invito a que puedas tomar tu Biblia con oración, que Dios quiere hablar contigo. Vamos a orar. Querido Padre, gracias por tu palabra. Hemos aprendido muchísimo de ella y rogamos que tu palabra sea la roca sobre la que fundamos nuestras vidas. Pero no la palabra en el sentido de simplemente el libro, sino que queremos que la palabra viva, Cristo Jesús, sea nuestro fundamento. Que al leer tu palabra, la revelación que nos has dejado en el Antiguo y el Nuevo Testamento, podamos contemplar a Jesús. Que al estudiar cada verdad de la Biblia, podamos mirar a Jesús. Y que con estas verdades que aprendemos, centradas en Cristo, podamos ser cristianos que sirven a sus hermanos, que les ayudan a mantenerse firmes, a crecer en la fe. Perdónanos cuando hemos usado la Biblia para juzgar a otros. Perdónanos cuando hemos usado la Biblia para creer que somos mejores que los demás. Más bien ayúdanos a reconocer que todos dependemos de ti y que si hemos tenido una bendición de tener una luz un poco más grande porque hemos estudiado más tu palabra, es para servir y bendecir a los que no te conocen todavía. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.